Bueno, y como consejero, pues empecé a sentir las críticas duras, los arrimones, las críticas, los intentos de soborno por parte del PRI. Y resistí, y eso me ha hecho que tenga con el Partido Revolucionario Institucional una querella que van más de 20 años, en donde a mucho honor he sido catalogado como una de las personas que le ha hecho daño al PRI en el Estado de México. Para mí es uno de los orgullos más grandes, pero me ha costado. Incluso el tema de secuestro de uno de mis hijos en un momento álgido en la vida política del Estado. Entonces, me quiero desnudar políticamente diciendo, más que morenista, soy antipriista, lo tengo que reconocer. Eso ha sido, digamos, un motor en y no solamente creo que solamente soy yo, muchos de nosotros. Así como se dice que dentro de cada mexicano hay un priista, ¿no? Yo diría también dentro de cada mexicano hay un antipriista. Este binomio de amor y odio, de cercanía y lejanía. Pues yo me encuentro en uno de estos polos. Bueno, todo esto viene a colación para poder, ante un ambiente, digamos, de confianza, definir, digamos, desde dónde hablo. Y esta elección es en particular muy especial porque como se señaló muy claramente por Luis Eduardo, no solamente está en juego la incidencia en la presidencial del 24, sino también lo que está en juego es la existencia misma del Partido Revolucionario Institucional. Y esto no lo debemos, digamos, de desechar. El PRI desde las intermedias del 2016 ha venido en un periodo de decadencia política, ha venido perdiendo territorialidad, pero no solamente territorialidad, sino también ha venido perdiendo pertinencia, a tal grado que muchos pensamos que el modelo o el proyecto del PRI a nivel nacional está viviendo una fase de agotamiento, es decir, no hay novedad, no hay una propuesta, no hay un proyecto que simbre, que movilice, que entusiasme, sino es más bien, es más de lo mismo, más de una cultura política muy marcada por no solamente el autoritarismo, sino por la corrupción. Alito Moreno, el dirigente, es el fiel representante de esa vieja y nueva generación de priistas gandallas. Y no solamente es un priista gandalla que tiene al PRI en un momento de mucho resquebrajamiento, de mucha disputa, sino también es un personaje que se ha distinguido a través de los balconeos eh, eh, de Laida Sansores como un fiel representante de la corrupción imperante en la historia de ese partido. Pero además de todo esto, además de ser un factor de división y disputa del poder, de resquebrajar al partido, además de ser un factor de corrupción con sus autos, sus casas, sus lujos, etcétera, Alito Moreno, el dirigente del PRI, se distingue por ser una persona extremadamente vulgar. Sus expresiones, de cómo se refiere a lo otro, este recurso permanentemente a lo fálico, ¿no? Vamos a agarrarlo a vergazos, vamos, ese tipo de expresiones muestran a un personaje decadente, a un personaje que no tiene el talante como para representar a una institución que marca la vida del país en el siglo XX, sin duda alguna, y que llega a tener un control absoluto, al grado que Vargas Llosa lo cataloga como la dictadura perfecta. Esta dictadura perfecta está llegando a su fin, hay un proceso de agotamiento. Por eso esta elección es tan importante, insisto. Si el PRI gana la elección, va a renovar su energía
para poder presentarse en el 24 con una hipótesis fresca de la alianza entre PAN y PRD. Va a ingresar a la contienda electoral del 24 con renovados bríos, vitaminada o refortalecida, ¿no? Sobre todo pensando que ganaría Coahuila, ¿no? Y va a ganar Coahuila más que por la propuesta del PRI allá, porque entra dividido. Si uno suma al PT, al Verde y a Morena, tienen más votos que el PRI. Poco, es una paradoja, es una paradoja de cómo la división, digamos, anula la posibilidad de un triunfo. Pero si pierde el PRI, entonces estamos ante un derrumbe territorial y estamos ante una inminencia, el triunfo de Morena, ¿no? El triunfo de Morena porque no solamente el territorio se pintaría de guinda, pensando en los 70 donde el territorio está pintado de rojo, sino también estamos hablando de la posible incidencia que pueda haber en el 24 en la conformación del poder legislativo. No hay que olvidar que por el tamaño del Estado de México va a tener cerca de 46 diputados o 47, dependiendo de los plurinominales, y también una gran parte de los senadores. O sea, no solamente estamos hablando de la presidencia de la República, la disputa, sino también de la gobernabilidad en materia legislativa, que en este momento adquiere un peso muy importante. Entonces, ahí está la importancia. Es una elección particular. Una elección también importante porque por primera vez en la historia del Estado de México va a ser gobernado por una mujer. Creo que este es el dato más, podríamos decir, más innovador o más, y hasta podría decir hasta revolucionario, con todo el cuidado que tenemos que tener frente a esta palabra, esta expresión. Pero el Estado de México es un Estado misógino, es un Estado machista, es un Estado que históricamente ha sido patriarcal. Y me ha tocado ver cómo se trata a las mujeres, el concepto que se tiene de las mujeres, una clase política absolutamente, digamos, despótica frente al tema de género. Y por lo tanto, la sensibilidad, ya sea de Delfina o ya sea de Alejandra, va a traer cosas diferentes al Estado, ¿no? Han prometido tener gabinetes equilibrados, ¿no? Con una mayoría de género, y eso va a ser, creo, muy interesante. La verdad que sí va a ser muy interesante y creo que es uno de los aspectos que poco o que debemos reflexionar más. Yo lo dejo ahí asentado, pero sí me parece muy interesante. Otro elemento que también es, digamos, notorio en este proceso electoral es, digamos, la fuerza con la que llegan las dos propuestas. Yo he sido testigo a lo largo de, no sé, casi 40, 50 años, que el PRI siempre ganaba porque tenía a su favor una de las maquinarias electorales más aceitadas y poderosas que existe en este país. Es decir, era una especie de, de transformación, de convertirse de un aparato de Estado, de una administración de gobierno, a, a una estructura electoral, donde los diferentes secretarios de gobierno se repartían regiones, donde los subsecretarios se repartían zonas, donde los jefes, y así, ¿no? Hasta llegar a zonas distritales, con todo lo que representa los recursos de un gobierno, logísticos, de información, de transporte, es decir, todo el aparato, y de tal suerte que era invencible, no había manera, porque podía entrar en la compra coacción del voto,
presionaba a las autoridades electorales, manejaba los medios de comunicación a su antojo. Es decir, si hablábamos de una dictadura perfecta, en el Estado de México el PRI, a diferencia de otras entidades, manejaba una elección perfecta, perfecta en rapacidad, perfecta en, en, en en trucos, en fraudes. Ya no eran los grandes fraudes, ¿no? De las tamaladas. No, no, lo que se vive vivía en el Estado de México es un conjunto de pequeños fraudes, pero que si tú los sumas, provocan una alteración importante en el conjunto de la elección. Ya no es como antes que los muertos votaban, no. Ahora es, por ejemplo, ¿no? En las casillas electorales, ¿no? Hay una regla que si a las 8 de la mañana no están todos los integrantes de la mesa, es sustituido por un ciudadano. El primero que está en la fila se acepta o no. Entonces, el promedio en las últimas 3 elecciones a nivel nacional es que hay una sustitución por casilla o poco menos de una sustitución por casilla. En el Estado de México, ¿saben cuál es el promedio? 4. 4 sustituciones, 4 ciudadanos que entran a formar parte de la mesa directiva de casilla, que va a contar los votos, que va a regular, que va a llenar las planas, que va a enviar la información. Hay elementos de sospecha tremendos. Otro elemento más, y es algo que a mí me llama mucho la atención cuando estuve en las estructuras electorales, sobre todo las vinculadas al gobierno del Estado. Es obvio que el fraude pues, es un acto ilícito, ¿no? Y es un acto que es muy bien ocultado. Quizá el mayor elemento de fraude es la compra del voto, sobre todo en las zonas rurales. En el Valle de Toluca, hasta el sur, ustedes ubican la Ciudad de México, que está rodeada con una especie de gran gorro, que es el Estado de México. En la parte, diríamos, del oeste, la parte más amplia, es la parte rural, es lo que se denomina Valle de Toluca, que llega hasta el sur, que es una zona de tierra caliente, donde está dominado por el narco, en vínculos, evidentemente, con el gobierno del Estado local. Y eh, del Mazo, por ejemplo, sacó en esas zonas un promedio de participación electoral, es decir, gente que va a votar, de hasta un 65%, cuando el promedio del conjunto del Estado de México apenas llegó al 50%. ¿Qué quiere decir? Pues que son zonas muy alteradas, muy manipuladas y donde el sistema hace presa de la pobreza y la necesidad de la gente para inducir el voto. Es realmente insultante, pero es un hecho. Ahora, ¿qué ha pasado en los últimos 20 años? Que es una zona que se ha despoblado, ha habido migración, por lo tanto no tiene el peso que puede tener Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chalco, Naucalpan, ¿no? El Estado de México, si uno ve la gravitación, esta pesa en 14 municipios. Hay entidades y hay municipios que están prácticamente, si no vacíos, pero con muy poca presencia. Otro elemento que me gustaría introducir es el famoso llamado Grupo Atlacomulco, ¿no? El grupo, perdón, ¿querían comentar algo? ¿Alguien por ahí? No. Me pueden interrumpir, ¿eh? Digo, pueden parar, no estoy de acuerdo, o ahonda más por Después, acá. después de tu exposición, Bernardo, vamos a dar un tiempo para el diálogo contigo. Ok, bueno, em, el Grupo Atlacomulco, formado desde los años 40, no significa que todos vengan del municipio de Atlacomulco, pero sí es un grupo de poder que se ha formado, que originalmente es un grupo de poder político, pero que se fue ensanchando y es en realidad una cultura política. Cuando uno pregunta allá adentro en el Estado de México por el Grupo Atlacomulco, dice, no existe el Grupo Atlacomulco. Es una entelequia, ¿no? Es un mito, no existe.
los periodistas presionan y presionan y Camacho Quirós, el exgobernador, llegó a reconocer, bueno, no es que exista como tal el Grupo Atlacomulco, pero lo que existe es una cultura mexiquense de hacer política. Si queremos estirar el concepto, Atlacomulco es la forma en que hacemos política, ¿no? Basándonos en reglas, en las leyes, en reglas constitucionales, pero también en reglas internas. Esto es lo que podríamos decir como Grupo Atlacomulco. No me quiero extender frente al tema, es muy obvio lo que representa para muchos políticos, pero el Grupo Atlacomulco podríamos sintetizarlo, que es una mezcla entre el poder y el dinero, entre la política y los negocios. Hay políticos que se han convertido en empresarios, pero también hay empresarios que se han enriquecido vía la política a través de las redes de privilegios, contactos, etcétera. Entonces podemos decir que el Grupo Atlacomulco es una estructura de poder, probablemente la estructura más poderosa que tiene el país. Tiene recursos, hay grandes empresarios, hay grandes empresas, la herencia, por ejemplo, del modesto profesor Jan González, ¿no? Ahora convertida en una de las fortunas más importantes en términos financieros, de transportes, petróleo, en fin. Simplemente podemos dar algunos ejemplos. El gobernador es el pivote de este manejo de negocios y poder. Por ejemplo, en Interacciones, que es la empresa de los herederos de Jan González, eh, dio un seguro para los niños, un seguro para accidentes, cualquier cosa de los niños en primaria, y con un, digamos, seguro muy sencillo. O sea, no recuerdo la cifra, creo que eran 1,000 pesos al año por cada niño. Pero ¿saben cuántos niños hay en el Estado de México? En las escuelas, 4,5 millones de niños. Entonces, imagínense simplemente con esta sesión lo que representa para esta empresa, ¿no? Mi, eh, movimientos de fortunas o de los mismos maestros, son 250,000 maestros, ¿no? O reparaciones y el mismo campo educativo, son más de 25,000 planteles. Es decir, estamos hablando de que cualquier movimiento, cualquier otorgamiento de contratos, etcétera, que el gobernador en turno es el pivote, significan concesiones millonarias a estos tejedores de poder y de dinero. De tal manera que el Grupo Atlacomulco, la gran pregunta que nos hacemos es: ¿qué va a pasar si pierde las elecciones? En este momento que está en la tablita. ¿Va a desaparecer? ¿No? Probablemente desaparezca su rama política, se sacuda, que ya no solamente es Atlacomulco, son toda la burocracia, que son más de 500,000. Estamos hablando de su presencia en medios de comunicación, en los espacios electorales. Incluso el Grupo Atlacomulco se extiende a los partidos políticos de oposición. El gran secreto ha sido comprar a la misma oposición. Líderes de la oposición, del PRD, del PAN, etcétera, en momentos claves se han dejado comprar, ¿no? La máxima ha sido de Montiel cuando en el 2000 llega al poder de manera muy raspada, no logra mayoría en la Cámara, pero ¿qué es lo que hace? Compra a base de billetazos a más de 10 diputados panistas y entonces se convierte con mayoría en la Cámara. Y así podemos ver cómo se maneja. Y bueno, pues las máximas, no solamente las gloriosas máximas de Carlos Jan González, de un político pobre es un pobre político, ¿no? Sino también las de Montiel. La de Montiel, su máxima es: todo en política sale barato. Todo es comprable, todo es manipulable. Esta es parte de esa cultura, yo diría, eh, insana, ¿no? Demencial, infernal. Por eso le he puesto a 2 de mis libros esta lógica o este concepto de infierno.
electoral. Pero decía que el grupo Atlacomulco entonces se va a ver, sin duda alguna, si pierde, sacudido. ¿Pero ustedes creen que los empresarios de Atlacomulco van a perder? ¿Que van a desaparecer? Y aquí surge, pues a lo mejor una especie de neologismo político. En lugar de hablar de Atlacomulco, podríamos empezar de hablar de Atlacomor, ¿m? Esta mezcla de morenos con grandes capitales que fluctúan en el Estado de México. Ahí está como hipótesis infernal, sangrienta, que dejo sobre la mesa. Voy a otros puntos, ya para ir aterrizando más, y es cómo está en este momento el proceso electoral. Yo diría que el proceso electoral, en este momento hay como dos dinámicas. Estamos prácticamente a 2 semanas. Eh, Recordemos que el 4 de junio se vota, es domingo, pero las campañas terminan el 31 de mayo. Es decir, estamos prácticamente a 2 semanas de que concluya. Y en este proceso, las campañas han tenido, en este momento podríamos decir que hay una doble dinámica en las campañas. Una campaña que está en lo que ha venido siendo la tradicional campaña territorial, ¿no? Tierra a tierra, en donde las candidatas van a un municipio y prometen que van a meter agua, en otras prometen que va a haber mayor vigilancia, en otras que va a haber reforestación. Es realmente impresionante, ¿no? La cantidad de promesas que están planteando. Muchos se preguntan de dónde van a sacar dinero para tantas promesas que están haciendo, pero bueno, ¿no? Prometer no empobrece y se están dando vuelo y van a reconvertir el río Lerma y van a construir un cable bus que va a conectar Tlanepantla con el sur del estado y que van a hacer obras de infraestructura, que van a meter carreteras, que van a pavimentar, que van a quitar los hoyos, los baches, en fin, pues, es una locura. Esa es una campaña tradicional, son campañas pueblerinas, ¿no? Eh, Alejandra del Moral ha sido sobre todo una visitante frecuente de los medios de comunicación y sobre todo los medios de comunicación más anti-4T. Cuando ha ido a medios pro 4T, le ha ido como en feria, ¿no? Por ejemplo, con Sabina Berman le puso una revolcada, ¿no? Que terminó diciendo, a ver, Alejandra, ¿de qué te estás riendo? Después de haberle dado unos apes durísimos. Cuando le dijo, bueno, ¿yo por qué voy a votar por ti si vienes de una cultura de la corrupción? ¿Mm? O la que hizo Reforma, que fue muy interesante también, con datos más seria, más puntual, Samarripa le puso una verdadera pelea. Entonces va con Adela Micha, con Ciro Gómez Leiva, va a lugares, digamos, cálidos, donde la consienten, ¿no? Donde le preguntan, ¿y cómo tuviste el valor de decisión de asumirte como una candidata, ¿no? Y tu familia, ¿cómo va? ¿Y qué dice tu marido de ese tipo de cuestiones? Las encuestas están planteando una mm, inclinación notable hacia Delfina Gómez. Las más grandes encuestas. Ha habido cerca de 40 empresas que han dado datos y la verdad que uno tiene que tener mucha desconfianza porque muchas veces son compradas estas encuestas. Entonces, las encuestas más importantes es, por ejemplo, la de Lorena Becerra de Reforma, que le da 14 puntos de ventaja. Encuestas recientes. Seguramente habrá otras. Antes de la veda probablemente haya otras. Alejandro Moreno del Financiero le da 16 puntos de ventaja. Encol de Mitofsky le da 20 puntos de ventaja. Y en fin, eh, eh, Roy Campos, ¿no? Le da también 20 puntos. Antier salió un trabajo muy interesante de un encuestador en El País
donde ponderó las encuestas y las puso casi todas, pero ponderó porque no es lo mismo una encuesta de casa en casa, tocando las puertas, pidiendo la credencial, pidiendo los datos, que una encuesta robot, ¿no? O que una encuesta vía telefónica, o una encuesta mixta o híbrida. Es decir, hay metodologías y por lo tanto hay diferentes ponderaciones que hay que hacer. Bueno, el país hizo una ponderación, hizo una suma de todas y llega a la conclusión de que Delfina lleva una ventaja de 20 puntos. 20 puntos es muchísimo. Y a 2 semanas es imposible que pueda, eh, digamos, rebasar, superar, etcétera, a pesar de que el discurso de Alejandra del Moral es, ya alcancé, estoy alcanzando. Es una quimera, no tiene bases sólidas, las encuestas que planteó no son representativas y solo se dan al Valle de Toluca, esta zona rural. Por lo tanto, entonces tenemos que ahí, muy probablemente, Delfina tenga una postura inalcanzable. Pero ojo, el Estado de México, el PRI en el Estado de México es muy tramposo y todo el espectro, el fantasma del fraude, grande o pequeño, por todo lo que se juega, debemos estar muy atentos. El PRI no se anda con juegos. En la elección del 17 tuvo un comportamiento duro, estaba muy, muy cercano a los candidatos. Llamadas telefónicas, levantones, extorsiones, noticias falsas y las clásicas cabezas de cerdo que fueron echadas a las casas de campaña y a eh, casillas claves. Es decir, métodos del crimen organizado. Entonces, hay que estar muy atentos a esto. Ya si hay rumores, a la burocracia le dicen, si Morena gana, tu puesto se va a perder. Así es que más vale que tú votes por nosotros y que vote toda tu familia por nosotros. Y así, con los maestros, en fin, hay toda una narrativa que está ahí presente. Entonces, las dos dinámicas electorales son, por un lado, sigue la campaña tradicional, territorial, y está todo este espectro subterráneo lleno de sospechas, de dudas, de movilizaciones. Es decir, estamos por un lado frente a una campaña tradicional, pueblerina, pero al mismo tiempo estamos frente a una campaña de estructuras, los diferentes, y se acusan mutuamente de estar haciendo elecciones de Estado. Claro, ahora Morena tiene el apoyo logístico, económico de los gobernadores, ¿no? Incluso personas, grupos, equipos, ¿no? Tiene el apoyo importante, sobre todo de la Ciudad de México, de otra mujer, ¿no? Que es Sheinbaum, que está dándole un apoyo logístico. Es decir, Morena, en cierto sentido, también está actuando igual que el PRI, ¿eh? Hay que decirlo también, ¿no? Entonces, estamos frente a una elección de Estado que era tradicional por parte del PRI, frente a otra elección de Estado, en este caso con el apoyo de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué viene? ¿A dónde nos vamos en este momento? Y con esto voy finalizando. Eh, Mañana está la última gran oportunidad de Alejandra del Moral. Si no de remontar, por lo menos de acortar distancia. Y es el debate que se viene. Es un debate en donde se presume que ella es más ágil, que tiene más agilidad para el discurso, para los planteamientos, para la polémica. Eh, Esto se pensó en el primer debate que iba a haber un knockout, no se dio. Delfina entró con una estrategia muy inteligente de no engancharse, de leer lo que tenía que hacer, de no ir más allá de su rol, de administrar su distancia. Y ahora la gran interrogante es si en este debate es un debate que Alejandra
puede dar los suficientes golpes como para zarandear y noquear y evidenciar que ella es mejor candidata que Delfina. Lo vamos a ver. El debate es mañana, empieza a las 8. No ha sido un debate muy visto, hay que decirlo, y mañana el debate coincide con el clásico del fútbol mexicano, que es el de Chivas contra América, ¿no? Y ahí yo me voy a estar preguntando qué diablos estoy haciendo viendo el debate. Pero bueno, eh, eh, la cuestión es que se acerca, hay un espectro fantasmal de un posible fraude, pero también está, digamos, un cierto sentimiento de agotamiento, de que el PRI ya no tiene más que ofrecer, ¿no? Está muy desgastada sus propuestas. ¿Qué va a hacer frente a la pobreza si en 100 años la ha incrementado? ¿Qué va a hacer frente a la violencia y la inseguridad si no ha podido con eso? En cambio, el discurso de Delfina está muy fincado en el cambio, ¿no? Y eso es quizá el tema más importante, más allá de los números. Todas las encuestas lo que plantean es que de cada 10 mexiquenses, 7 quieren un cambio. No necesariamente significa que van a votar por Morena, pero sí que no podrían votar por el PRI. Así es que están ahí los momios, pareciera ser una elección cantada, pero siempre queda la duda infernal de un PRI que se resiste a morir y que sabe que si pierde esta elección estará en claras vías de extinción de un partido fastuoso, de un partido soberbio, de un partido autoritario, de un partido que manejó la cultura de este país, un partido corrupto, a convertirse en un partidito que en este momento lo que tendría que hacer, si es que pierde la elección, es luchar por la supervivencia y hacer las alianzas que tiene. Así es que, bueno, la moneda está en el aire y, bueno, pues intercambiemos puntos de vista. ¿Qué les parece? Gracias. José, José Guadalupe, si tú quieres eh, proponernos una dinámica de intercambio con Bernardo, adelante. Muchas gracias a todas, a todos. Gracias, Bernardo, por esta excelente visión. Creo que nos ha dado que se viene. Se oye bien. Y por supuesto que sí, creo que hay muchas preguntas. Creo que tenemos muchas preguntas ahí ya en la lengua, en la boca, y este momento pues sería para eso, sería para poder compartir impresiones, abonar al debate, ¿no? Y lanzar algunas preguntas que quizás no sean solo de un nivel comprensivo, sino también político. Es decir, yo pienso que la pregunta de fondo que nos puede animar en esta apertura del debate es qué desafíos nos está presentando este escenario, ¿no? Pero quizás algunas otras nos puedan ayudar a profundizar. Entonces abriríamos el micrófono para que quienes quieran, ya sea, es muy difícil mirarnos todos así en las cámaras porque luego no, pero pueden alzar la mano a partir de la aplicación que viene ahí, ¿no? Y vamos abriendo este debate. Yo la pregunta con la que quisiera empezar, mientras vamos pensando y vamos participando, es que es indudable que quizás un factor determinante de esta elección, a diferencia de la anterior, que también se habla en fraude con Delfina misma, pues es AMLO, ¿no? Es la presidencia en manos de AMLO y Morena, y que puede ser un factor inhibidor. Y la pregunta entonces no va quizás al cómo puede influir en la elección, sino qué papel puede estar jugando. O sea, la 4T paradoja. Vemos que hay una especie como de fortalecimiento con este factor. Realmente que se me viene a la mente es que además de las encuestas, ¿qué otros factores tendríamos para poder medir el sentir y las tendencias
en el escenario del Estado de México, ¿no? Quizás los mismos que determinaron la elección federal pasada, o algunos otros las elecciones intermedias, quizás el hartazgo, quizás la violencia, quizás de alguna manera otros elementos que están ahí. Por ahí a mí me gustaría empezar y bueno, abramos el debate, ¿no? Agradeciendo estas primeras provocaciones que realmente nos muestran que estamos en un momento crucial, ¿no? Y entonces hay que ver hasta dónde eso lleva. Eh, Jav, que nos acaba de dejar ahí en el chat porque no tiene un micrófono, 3 preguntas, ¿no? ¿Qué hay de una negociación PRI-Morena para un intercambio de triunfos entre Coahuila y Estado de México? Sería, creo, la primera de ellas. ¿No ¿Quién sería quiere bueno empezar que solo preguntas? hubiera una ronda y después contestara Bernardo y otra ronda? Sí, 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 estaría abierto ahorita a unas 2 o 3 participaciones más. Tarararara. Adelante, Noé. Abre tu micrófono primero. Sí, perdón. Buenas tardes a todas y a todos. Eh, Muy interesante la exposición de Bernardo Barranco. Yo, bueno, había leído en algunos artículos sobre una posible negociación del gobierno federal para que el gobernador del Estado de México entregara, como coloquialmente se dice, la plaza del Estado de México para que ellos ganaran Coahuila y que esa sea la antesala de el 2024. No sé si a lo mejor se ha escuchado algo o si Bernardo a lo mejor nos pudiera como confirmar ese chisme de pasillo o solamente es con los elementos que nos ha dado de que pues es una elección que se está llevando a cabo, como muchas en México y la otra pregunta que me surge es si con la ventaja que tiene Delfina Gómez, con todas las casas encuestadoras que le dan mínimo 20 puntos, 15 20 puntos de diferencia con Alejandra del Moral, si todavía el PRI se animaría a hacer un fraude, que no lo dudo, pero lo que me causaría un poco de más enojo o molestia es que el propio Instituto Electoral del Estado de México y el tribunal fueran parte de ese mismo fraude, como Bernardo bien lo menciona en su artículo de la revista Proceso. Podrían ser mis dos preguntas al momento. Gracias, Noé. Adelante, Luis Eduardo y después Jaime. Mi pregunta es si con el eventual cambio de Delfín en el poder asistiríamos a una alternancia de partido o hay la posibilidad de una alternativa de sistema, ¿verdad? Porque es quítate tú para ponerme yo, eh, el autoritarismo del PRI suplantado por el de 4T o Morena. Es como pregunta, ¿verdad? Gracias. Gracias, Jaime, gracias José, adelante. gracias Bernardo. Oye, ¿Qué pasa, Alpa? una pregunta en otro Sí, sentido, ahí va. por lo que creo que escuché. Dices que la importancia de esta elección en el supuesto de que gana Morena, eh, el impacto a nivel nacional que tendría, entre otras cosas, es que eh, abonaría a
a sustentar esto que Andrés Manuel ha llamado el plan C, ¿no? Es decir, tú que conoces muy bien el Estado de México en términos electorales, es decir, que abonaría enormemente. Sabemos que el voto ciudadano generalmente es un voto, no es un voto diferenciado, ¿no? Que votas por gobernador y luego diputados aparte, etcétera, ¿no? Sino es un voto parejo. Es decir, que sería determinante la victoria de Morena con el voto para, para aspirar a la famosa mayoría calificada. ¿Sería determinante? Es mi pregunta. Muy bien, pues si quieren, no sé, José Guadalupe, eh, contesto estas Adelante. tres y después si quieren otras más. Pues sí, hay varias cuestiones Perfecto. que están ahí pendientes. Una es este run run del Mazo entregando la plaza, ¿no? Y aquí me pregunto em, em, si a veces no tenemos una concepción elitista de la realidad, como si del Mazo determinara por quién o no votar, como si tuviera ese poder frente, estamos hablando de 12.7 millones de electores. Tendría que ser Flash o Superman o no sé quién para poder tener ese nivel de convencimiento o un líder absolutamente carismático que pueda arrasar. Y Del Mazo no lo es. Pero muchas veces en la cultura política mexicana nos movemos así, no, no, es que pues el gobernador entrega tal, como si tuviera tal poder el gobernador, ¿no? Como si realmente él lo decidiera. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de si va a echar o no la maquinaria electoral, si va a echar o no los recursos para potenciar, para financiar, para echar adelante, etcétera, ¿no? No solamente es de que aparezca en eventos, en discursos, etcétera. Del Mazo tiene una personalidad, digamos, muy opaca. No es una persona estridente, ¿no? No se mete, pero sin duda alguna que el aparato electoral del Estado de México está echado a andar. El problema es que el PRI quiere, pero no puede. El PRI va con todo, pero no le está alcanzando. ¿Mm? Entonces, esa es una consideración. Segunda consideración, Del Mazo proviene de una dinastía bananera mexiquense. Su abuelo fue gobernador, su padre fue gobernador, él fue gobernador en tercera generación, como si fuera una especie de monarquía mexiquense. ¿Ustedes creen que él se va a jugar, digamos, el prestigio de decir por motu propio estoy entregando el Estado? ¿Estoy entregando el Estado de México? Por supuesto que no. Por supuesto que va en contra de sus principios. Ahora, puede ser también que tenga tal suciedad de recursos, de fondos, etcétera, en Andorra, que esté condicionado a decir no te metas. Yo más bien, hay muchas hipótesis. No descarto esta última, que todos los negocios sucios de la familia, cuando estuvo en el banco con Peña Nieto, etcétera, tenga muchas trapacerías. Pero la cuestión acá es si realmente Alfredo del Mazo tiene ese poder o es un poco la concepción también elitista que tenemos de la política, ¿no? Que la política se hace arriba, ¿no? Desde arriba, desde dos o tres grandes personajes que manejan y de ahí se deriva como por arte de magia. Yo diría, ni es tanto hacia arriba, pero tampoco hacia abajo, es decir, hay una mezcla en la cual tenemos que estar. Yo más bien creo que por la buena relación que tiene Andrés Manuel con Alfredo del Mazo, que se han apoyado mutuamente, no olvidemos que la federación otorga 350,000 millones de pesos anuales al Estado de México. Es decir, Alfredo del Mazo ha manejado de lejos 1 billón, casi un tercio en su administración. Maneja mucho dinero.
tiene una buena relación y probablemente han pactado que esa relación puede coadyuvar en momentos de conflicto, de tensión, de crispación, etcétera. Es probable, hay muchas hipótesis. Pero sí, yo no me voy con la finta de esta teoría, digamos, que se ha dado en otros estados y efectivamente se han ido de embajadores, de exgobernadores, etcétera. Pero yo me pregunto en este caso, viendo de cerca, se está moviendo todo el aparato, si con o sin gobernador, la estructura de poder está activísima, pero no le está alcanzando. Primera cuestión. Segunda cuestión, el IEM, Instituto Electoral del Estado de México y el TEM, ¿no? Efectivamente están totalmente vendidos, ¿no? Eh, yo en un artículo que escribí para Proceso planteé que el fraude es un acto ilícito, que está fuera de la ley, que está penado, muy ocultado, hábilmente ocultado. Nadie va a decir, hice un fraude electoral. No, está siempre maquillado y tal, lo ocultan. Pero hay fraudes electorales que son legales, ¿m? Es decir, que se fundamentan en las leyes y que de tal suerte son legales, son fraudes legales, pero no son morales, son inmorales. Te pongo el ejemplo del caso del Estado de México. Ya había hablado de que no hace nada frente a estos movimientos atípicos de tener 4 miembros de casilla y no dicen nada, como si fuera normal. Ahí la autoridad, a ver qué pasó, por qué no los capacité, cómo fue, veamos casos, hagamos un análisis, evitemos, no lo han hecho. Esa es una forma, ninguna ley les obliga a hacer eso, y por lo tanto están dentro del marco legal. Otra es la conformación de las juntas distritales. Ustedes saben que está la estructura del IEM, la cabeza, y en los procesos electorales se desdobla y crea 45 juntas distritales, ¿no? Que van a ver sobre terreno las elecciones, compuesto por una estructura de vocales y una estructura de consejeros ciudadanos, igual como existe en los diferentes estamentos electorales. Bueno, resulta que un estudio externo muestra que estos vocales y consejeros llevan 4 o 5 procesos electorales. Es decir, están continuamente y todos trabajan para el gobierno federal cuando estaba Peña Nieto, trabajan para municipios, todos de corte priista. Y entonces el consejo dice, bueno, pues sí, es muy anormal, no es saludable, no es bueno para la democracia. Intentemos renovar y abrir estas instancias a gente joven, a gente que no ha participado y personajes más jóvenes. Bueno, se hizo y se llega a la conclusión. ¿Saben cuántos nuevos entraron? ¿Cuánta gente nueva entró a estas estructuras? Después de que hubo un señalamiento claro en Consejo General, 13%. Es decir, son estructuras cerradas. Y ahí están con la ley. Están haciendo lo que dice la ley, hacen un examen, hacen una entrevista, hacen una ponderación, incluso se dan el lujo de hacer un sorteo. Pero claro, tienes 10 o 15 que vienen del PRI, para tener 5 cargos, evidentemente por probabilidad ganas. Entonces, ahí es donde entramos en un problema ético-político, en donde hay fraude que es ilícito en la ley, pero también hay fraude que está fundamentado en la ley, pero que éticamente es reprobable. Y en el caso del Estado de México o del tribunal, está plagado de estos elementos. Hay una dimensión leguleya que no se escapa, ¿no? Y que es infranqueable en muchos casos, pero tiene sus repercusiones. Me extendí demasiado, perdón, pero me parecía importante decir esto. Otro aspecto muy importante es la alternancia. Luis Eduardo, la verdad es que los grandes cambios evidentemente no se dan de la noche a la mañana. Yo la verdad, no espero, si gana Delfina, que haya una transformación. Tengo ilusiones sobre el tema de mujer. Eso me refresca, digamos. Pero en los grandes cambios o en las teorías de la transición, va a ser muy difícil que encontremos diferencias notables en poco tiempo. Esto tarda, e incluso hasta una próxima gobernatura, ¿no? ¿Por qué? Porque
pues llevan 100 años en el poder. Hay una estructura burocrática que está enquistada, que maneja los números, que maneja los movimientos de la administración, de la gestión, de los acuerdos, etcétera, y no porque cambies a 3 o 4 personas en la cabeza, por automático se va a cambiar. Es un proceso lento, yo diría muy pesado, muy lleno de contradicciones, de complejidades, de tensiones. Y el gran drama que tiene Morena, que ha ganado mucho, porque irrumpió en el 17 en términos electorales, ha ganado muchos simpatizantes, ha ganado muchísimos adherentes, ha ganado muchos, pero Morena no tiene cuadros a este nivel de manejar grandes finanzas, de manejar grandes presupuestos, no los tiene. Digamos, lo que le pasó a López Obrador es un ejemplo. O sea, no es fácil encontrar cuadros, que le sobran, por cierto, a el PRI y en los estamentos. Así es que alternancia, sí, fortalece las instituciones, una alternancia fortalece la credibilidad, digamos, da nuevos inputs, pero no es garantía de grandes cambios o esto que llamas una alternancia de sistema. Más bien vamos a arrastrar 2 o 3 años o más, digamos, esta inercia que tiene 94 años en el poder, ¿no? Lainez sobre el plan C, y si, bueno, déjame decirte, Jaime, que en esta elección no se van a votar diputados ni senadores. Por eso. Esto va a ser para la siguiente elección del 24. Entonces, el plan C, en este caso, y más el Estado de México, que aporta el mayor número de espacios, es el que por lo menos Delfín haga un papel decoroso que le permita, ya sea a través de la manipulación, a través de injerencia, etcétera, llegar a esa mayoría. Estamos hablando de 45 diputados directos, aparte los plurinominales, que podrían ser otro tanto más. Entonces, sí, digamos que el plan C jugaría con que el Estado de México, ganado por Morena, pueda aportar una base sólida que le permita al próximo gobierno de Morena tener esta mayoría calificada, cosa que se ve, digamos, compleja, pero tampoco se ve imposible. Bueno, yo dejaría hasta acá los comentarios para no alargarme más. ¿Algún otro? O no sé si no respondí algo a satisfacción. Sí. Muy bien, Bernardo, gracias. No, todo bien. Vamos a otra ronda. Alimentando aquí a la reflexionante Graciela. No se te escucha, José Guadalupe. Se escucha muy cortado, ¿verdad? Sí, O no es lo mi escuché. aparato. No, sí, un poco cortado. Y, Otra vez. ok, vayamos a la siguiente ronda. Ok. Graciela había levantado la mano, adelante. Sí, así es. Sí, así es. Buena tarde. Gracias, Bernardo. Buena tarde, compañeros. Vivo en el Estado de México, acá por el lado de Nicolás Romero, este municipio acá que en su momento, ahorita que Bernardo hablaba de, pues sí, que tenemos la esperanza, a final de cuentas, de que Morena gane. Recordaba cuando en el 2000 se llegó a formar aquella famosa, ¿cómo le llamaban? La Franja Azul, algo así, Ajá. ¿verdad? Que eran estos Corredor azul, el el corredor azul. corredor Sí. azul, ándale, exactamente, que fue pues, también fue esperanzador en su momento y que pues terminó en lo que terminó, ¿verdad? Tristemente. Mi preocupación como votante, como electora de este cambio, como lo decía, esperanzado y esperanzador, esperado y esperanzador. Mi cuestión, y me gustaría así preguntarte, es acerca de la violencia. Mira, cuando hemos participado aún aquí, que estamos hablando de un municipio que es grande, ¿verdad? Grande comparado con otros que son muy rurales, pero la violencia está desatada, ¿sí? ¿Cuándo fue? Un año hubo elecciones municipales aquí. Se reeligió al presidente municipal de Morena.
al cual ahorita ya nadie quiere, por cierto. Entonces, aún así, supimos de que se iba y se reunía con priistas, de aquí el partido, ya saben, ¿no? Todo, entre rumores y cosas ciertas. Y la otra es que precisamente el día de la elección nos tocó estar en casilla y pues sí, llegaban golpeadores, daban la vuelta a las camionetas con gente arriba, uniformada de cierto estilo. Se escuchaba, ¿no? De que ya llegaron en tal lado y se llevaron una urna, hicieron esto. Supimos así de mano cortita, así de información cercana de mismos priistas que contratan a gente de los alrededores, ¿verdad? Y los uniforman y pasa una cosa y la otra. Entonces, para mí, sabiendo que es una elección de estado a estado, de estado a estado, como quien dice, y como tú lo mencionaste, y que se juega muchísimo, digo, la verdad es que yo creo que es la elección más importante que hay, diría yo, ¿verdad? De toda la República es la más importante por la cantidad de votantes que tenemos y lo que esto determina. A final de cuentas, para mí, la cuestión más preocupante sigue siendo la cuestión de la violencia. Leí hace como un año a un periodista, creo que se llama Francisco Jiménez Cruz. Él Francisco decía, Cruz Jiménez. ándale, Cruz Jiménez, exacto. Él decía hace como un año, decía, ¿ustedes saben por qué de repente están apareciendo grupos que se confrontan en comunidades, municipios más rurales, más alejados? Dice, es porque es la instalación directa de grupos de narcotráfico, dijo, y son priistas, ¿verdad? Sí, tal cual. Entonces regresamos, ¿no? Nosotros digo, y seguramente mucha gente tiene por regla, y tenemos por regla, que el día de las votaciones vas a votar temprano y te vas a guardar a tu casa, ¿sí? Está comprobado, al menos aquí, que la gente si va a votar muy temprano. Ya después de mediodía ya es difícil, ¿verdad? Y más si hay fútbol, y más si hay esto, y más cualquier cosa. Yo me sigo preguntando, y mi gran cuestión sigue siendo esta cuestión de la violencia, ¿verdad? O sea, ¿qué opinas al respecto? Porque realmente nosotros lo hemos vivido, lo estamos viviendo, y todos, ¿verdad? Pero la cuestión de la violencia electoral, además de la compra coaccionada del voto, que es una violencia, pues la violencia y la agresión física directamente, ¿verdad? ¿Cómo ves tú por ahí este tema? Perdón por alargarme tanto. Gracias, gracias, Graciela. Carmen, te damos la palabra. Hola, buenas tardes. Disculpen la salida abrupta, pero tenía ahí una emergencia en casa. Eh, lo decía el señor Barranco hace un rato, que si que es difícil pero no, es complejo, pero no difícil que Estado de México gane tantos diputados como la mayoría que necesita Morena. Mi pregunta es, creo que ha variado mucho el panorama del 2018 ahorita, al furor a la divinidad que había alrededor de Morena. Creo que ahorita hay muchos cuestionamientos, por varias razones, por la violencia, yo como maestra hablaría sobre la descabezada que nos dieron en el ministerio, en fin. Pero mi pregunta es, siendo el Estado de México el aportador electoral más grande, ¿qué significaría para las redes de Morena el que ganaran la gubernatura con la señora Delfina? A mí se me hace que sería la estocada final para lo que hoy llamamos oposición, ¿no? PRI, toda la unión de Va por México, Juntos México, algo así, ¿no? Que el paso de la maestra Delfina por la SEP no, dejó muchísimo que desear, y lo digo como maestra y como parte directa del trabajo. No sé si la gente no se ha dado cuenta, yo sé que existen los Sam Lovers, ¿no? Y no aceptan ninguna crítica. Es increíble que no puedan ser objetivos. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué significaría? ¿Qué significa en concreto para las fuerzas de Morena que gane el Estado de México? Gracias, Carmen. Tenemos también un comentario en el chat de Juan también, que no tiene micrófono.
en el tema de la violencia, ¿hay alguna sospecha de injerencia del crimen organizado, por ejemplo, inyectando dinero sucio? Tenemos en cuenta que hay un cártel hegemónico, la familia michoacana que opera en el sur del Estado de México, Guerrero, y domina los mercados del oriente y centro del Estado de México. En el tema del aborto, dice también acá, la interrupción legal, todos los actores tienen una posición conservadora en Edomex. Me pregunto cuál es la posición del grupo de Peña Nieto en una posible negociación PRI-Morena. Creo que el escenario de las irregularidades en la jornada electoral es difícil de concretarse para lograr robar urnas, actas, manipular el PREP. Saludos. Por ahí estarían hasta ahora, creo, las participaciones, ¿no? Y podríamos devolver la palabra a Bernardo para seguir. Sí, claro. Muy bien, vamos a entrar sobre el tema de la violencia y ahora en esta última intervención sobre aborto, etcétera, pues un tema muy importante que es la participación de la Iglesia. ¿Por quién va a votar la Iglesia Católica en el Estado de México? ¿Mm? Sobre el tema de la violencia y vinculado al tema del crimen organizado, sí, efectivamente, en las dos últimas elecciones ha habido casos de violencia electoral, robo de urnas, quema de paquetes electorales, intercepción de traslado de la paquetería, ¿no? Sí, en las últimas elecciones y al grado, pues que se han tenido que reponer en estos últimos años alrededor de unas 7 u 8 procesos electorales porque, pues, destrozó la violencia, la posibilidad de hacer un conteo de votos de tipo democrático. Sí, la violencia es muy fuerte, pero hay diferencias. Como alguien lo dijo, el 18 no es lo mismo que ahora o antes. En el pasado, el PRI apostaba por su voto duro. ¿Mm? Digo, tengo un voto duro de 2 millones, más el aliado de un lado y el aliado del otro, y con eso me voy y con eso la hago. Por lo tanto, entonces, el que participe más gente era una amenaza para la hegemonía electoral del PRI. Y por eso tenían estos niveles de intervención. ¿Qué era? Pues que no votara la gente, que le diera miedo ir a votar, ¿no? O que defendiera su voto, que defendiera la casilla. A mí me tocó el año pasado, sí, el 21, en las elecciones del 21, cuando fui a votar, de repente todo el mundo se empezó a volver loco. ¿Y qué es lo que había? Habían lanzado una granada. ¿Mm? Entonces todos salimos corriendo de ahí. Entonces tuvo que venir la policía y tal, y era un juguete. Pero bueno, eran ganas de estar, y era, digo, yo estoy en la zona de satélite, una zona panista, ¿no? Ni siquiera estaba en juego lo que en ese momento era la disputa entre Morena y el PRI. Las cosas ahora son diferentes. Las cosas son diferentes. En esta distancia tan grande, lo que le interesa al PRI es la participación. No, su voto duro no le alcanza. Eric Sevilla, el presidente del PRI, hizo cuentas alegres. Dijo, nosotros llegamos con 2 millones de votos, el PRI, ¿no? O sea que es falsa, porque en los procesos anteriores apenitas llegaron a los 1,600, al 1,600,000. El PAN ha prometido 1 millón de votos, PRD tiene 400, Nueva Alianza tiene 200. Y por lo tanto, ¿no? Llegamos a ese número mágico que son 3,5 millones de votos. Cuentas alegres, porque el PAN, que sí tuvo 800,000 votos en las elecciones pasadas, ese corredor azul volvió a resurgir, pero en las elecciones para gobernador, con Josefina Vázquez Mota, no llegó al cuarto lugar el PAN con 400,000 votos. Cepeda del PRD tuvo más votos, casi el doble que el PAN. O sea, no hay garantía, es muy, digamos, chicloso, muy cambiante el humor electoral en el Estado de México. Entonces, el tema de la violencia está muy vinculado a que ahora
la coalición va por el Estado de México, PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, requieren de votos. Y se la están jugando por un porcentaje de 19% de indecisos. 19% es un montón que podría determinar, pero para eso necesita participación. Entonces, dudo, Graciela, que, y espero no equivocarme, que el PRI recurra a la inhibición del voto. Al contrario, ¿no? Le interesa al PRI. Más bien, tengo dudas de que Morena pueda ponerse bravo y pueda meter violencia en aquellas casillas, en aquellas zonas donde no está muy fuerte. Recordemos, Morena es primo, hermano, hijo putativo, no sé cómo llamarlo del PRI. Hay una historia en común. Entonces, no descartaría que la violencia se diera, pero Graciela no iría por parte del PRI porque al PRI le interesa participación. Podría venir de Morena incluso, ¿no? Sí, no se duda. Bueno, dejo ahí esa paradoja, pero el hecho es que están así los momios, ¿no? Y es muy difícil también que el 19% de la votación, que de los votantes esté indeciso, justamente porque están indecisos, no sabemos si todos se van a ir al PRI, obviamente no, o van a compartir, o sea, está este elemento de incógnita que se da. El hecho es que el número mágico para ganar las elecciones en el Estado de México es de 3.5 millones de votantes, de votos. ¿Por qué? Porque es una aritmética. El nivel de participación va del 50 al 55%. Estamos hablando de una potencia, digamos, absoluta de 12.7 millones. Si a eso le sacamos la mitad más uno, ahí nos da esa cifra de 3.5 millones, que es el número mágico que están persiguiendo cada una de las posturas. Ya no quiero extenderme más, simplemente dos cositas más sobre la Iglesia Católica que sí me parece interesante. Las dos son muy católicas, las dos contendientes, ¿no? Una de clase media en Cuautitlán, y en el caso de Delfina en su condición de Mazahua, en su juventud llegó a ser misionera. Y Delfina también llegó a ser catequista. Parte de su formación está en la Iglesia Católica. Siendo secretaria, pues tuvo contactos no solamente con el alto clero, que siempre está presionando sobre el tema educativo, sino también tuvo presión por parte de la Unión Nacional de Padres de Familia. Es decir, tiene relaciones, vínculos con estos sectores. Y en el caso de Alejandra del Moral también, ella siendo secretaria de Salud pasó mucho dinero a la Iglesia Católica, tuvo muchas reuniones, estuvo en la consagración del nuevo arzobispo en Toluca, a través de los programas sociales le ha dado mucho dinero a la Iglesia, y yo diría que la Iglesia Católica, sí lo quiero dejar de manera, digamos, pues, brutalmente contundente, está del lado de Alejandra del Moral, por dos razones. Una razón histórica: Arturo Vélez es cofundador del Grupo Atlacomulco, es primo hermano, es tío abuelo de Alfredo del Mazo Maza, el actual gobernador. Tuvo 30 años en Toluca y gozó de los privilegios durante muchos años este señor al lado del poder. Vaya, hasta la impronta de corrupción. Tuvo varias demandas por mal manejo de los sorteos que hacía con Excelsior de casas, ¿no? Hasta ahí se parece, ¿no? Y ahí hay una historia en donde el Grupo Atlacomulco y el gobierno del PRI en el Estado de México otorgan a la Iglesia un estatus especial en la gobernabilidad, es decir, incorporan la estructura religiosa como parte de su gobernabilidad, son un actor político activo, de tal manera que les dan casas, coches, regalos, viajes, apoyos, seguridad social, seguridad médica. Recuerden, cuando Onésimo Cepeda le daba una gripita, iba un helicóptero a su casa, se lo llevaba a Ángeles para que lo atendieran a Monseñor.
Él se decía padrino de varios políticos y se decía que era padrino de Rubiel Ávila, que les daba consejos a esa bola de pendejos políticos que llevan el Estado de México, ¿no? Es decir, hay una imbricación histórica en donde el Grupo Atlacomulco ha consentido a la Iglesia y le ha dado un espacio en términos de gobierno, de gobernabilidad, lo que intentó hacer Salinas de Gortari con las reformas del 91. Pero hay un segundo factor, y el segundo factor es que el gobierno y la Iglesia están en este momento muy distanciados. El episcopado está muy descontento con la política migratoria del gobierno. Está muy descontento con la política de seguridad de la Cuarta T. Está muy descontento con otros elementos como podría ser la reforma electoral. Y lo ha dicho, lo ha planteado. Y hay una serie de documentos y hay intercambios muy duros que se han dado. Sobre todo estalla cuando asesinan a los jesuitas en la Tarahumara. Y ahí estalla. Entonces, López Obrador iracundo les llama apergullados. Yo no sabía qué quería decir apergullados, fui al diccionario, ¿no? Y apergullados, un perro cuando lo llevas en la calle del cuello, lo estás apergullando, ¿no? Realmente son expresiones muy duras por parte de López Obrador hacia la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica ha sacado documentos donde cuestiona la política de seguridad del gobierno, cuestiona el tema de la reforma electoral. Tuvo un documento durísimo a favor del INE, favoreció la marcha que se hizo en defensa del INE y ahora está en contra del Plan B. Entonces, encontramos que estos dos factores hacen que la iglesia local, que son un montón son 14 obispos, son 14 diócesis, no es cualquier cosa en el Estado de México, es un montón. Hay varios elementos, sacó en 31 de abril un documento, un mensaje a los obispos en donde dicen, bien, muy bien, muchachas, ahí la llevan, no se peleen, llevemos la fiesta en paz, hagan propuestas reales, concretas. Pero sí les pedimos, sabiendo este pasado religioso, sigan los principios del Evangelio, que se puede resumir en 3. 1, el tema de la vida, contra el aborto. 2, el tema de los matrimonios igualitarios. Y 3, el tema de la libertad religiosa. Sigan por el sendero de los principios del Evangelio y llevamos la fiesta en paz. Evidentemente que las candidatas no se han querido meter en estos temas. Ustedes han escuchado que se metieron con el aborto, las parejas igual, nada, porque evidentemente son temas muy controvertidos que podrían hacerle bajar la intención del voto. Entonces se mantiene a distancia. Pero hay otros elementos que son también chocantes. El secretario de gobierno, no me acuerdo, no sé si tenga aquí el nombre del señor, secretario de gobierno, secretario de gobernación a nivel del Estado, fue a la 114 asamblea del episcopado mexicano a hablar sobre el proceso electoral en el Estado de México. La pregunta es, ¿qué fregados tiene que hacer el secretario de gobierno hablando de las elecciones ante el pleno de los obispos? ¿Qué tiene que hacer ahí? ¿No? Ahí queda en duda. Y ayer, dado cómo se están planteando las cosas y las expectativas del debate, los obispos invitan de manera muy generosa, muy respetuosa, que vean el debate. También la pregunta es, ¿le corresponde al episcopado estar llamando a ver el debate? Cuando es digamos, es la última llamada que tiene en este caso Alejandra del Moral. Por lo tanto, entonces, por todo lo que es, y disculpen, me alargué mucho, yo sostengo lo que planteo en el artículo de Proceso del domingo, que la Iglesia está a favor de Alejandra. Y bueno, y con esto concluyo. Gracias, Bernardo, por excelentes aportes que no solo aciertan y nos dan los elementos para comprender esto, sino también llevan una cierta dosis de esperanza, ¿no? Más allá de lo político y en lo que planteaba Luis Eduardo, de una alternancia que vaya de fondo, de un largo camino que aún tenemos por correr. Y pues este espacio que nos has generado creo que nos da bastantes elementos para continuar
mantenernos sí en una espera activa, que quizás en 2 semanas ya podamos volver a retomar y volver a encontrarnos para valorar los resultados, pero que de entrada nos mantienen atentos a lo que se viene y a los desafíos que nos dejan. Son excelentes aportes, creo que nos has provocado muchos elementos ahí que hay que ir difiriendo y que, bueno, se quedará este diálogo en las redes para que justamente podamos seguir alimentando el debate en otros momentos. Y sin más, por ahora, además, este agradecimiento, pues devolverle la palabra al Eduardo para continuar. Pues igualmente agradecidas y agradecidos contigo, Bernardo, por todo este tiempo que nos has compartido, tu análisis, tu visión, que nos aclara pues, muchos puntos. Gracias a cada una y a cada uno de quienes también se dieron el tiempo para intercambiar opiniones y estimar la trascendencia que tienen estas elecciones, porque se dan en la víspera de la gran elección del 2024. Esto que ocurre lo enmarcamos en el centenario del Secretariado Social Mexicano, que es una institución que ustedes han conocido a lo largo del tiempo, han apreciado mucho a los notables del secretariado, a quienes hemos tenido la suerte de colaborar ahí, y bueno, habrá más, tenemos una revista que vamos a presentar, tenemos más debates o más exposiciones como esta, y estaremos en contacto con ustedes. Gracias de nuevo a todas y a todos. Buenas tardes y muchas gracias por este intercambio. La verdad, sí, aprecio mucho haber tenido contacto con todos ustedes. Les envío un abrazo muy fraternal. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias. Muchas Hasta luego. gracias. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Gracias, buenas tardes.